Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Haciendo Negocios. Hoy, jueves 17 de septiembre. Dios mío, esto va pero a las millas de Chambel este año. Todo pasa tan rápido que de verdad tenemos que disfrutar cada minuto, cada segundo, porque cuando abrimos los ojos, mi gente, ya estamos otro día, otro mes, otro año, otra etapa de nuestra vida. Pero mire, lo importante es que usted tenga vida, que disfrute cada segundo. Y qué mejor hoy que tenemos aquí al doctor Fernando Rivera de UCF. Así que bienvenido, Fernando, aquí Haciendo Negocios. Gracias. Un placer verte y saludos a la audiencia. No, gracias a ti por compartir con nosotros lo que nos vas a traer para educar a nuestra audiencia. Claro está, como bien decía, los días, los meses, los años pasan tan rápido y este próximo domingo se cumplen 3 años de que por la isla de Puerto Rico pasara ese atroz huracán María, ¿verdad? Que hacía muchísimos años no pasaba un huracán. Es la primera vez a lo mejor que personas, que niños viven una experiencia como un huracán categoría 4 que dicen que trajo desde tornados, temblores de tierra, o sea, trajo de todo y dejó tanto en su paso por la isla de Puerto Rico. Pero como siempre, los puertorriqueños unidos vencen y se levantan. Pero claro está, hay una secuela que como todo acto climatológico, pues trae sus consecuencias, no solamente en la isla de Puerto Rico, sino aquí en Estados Unidos. Y de eso el doctor Fernando Rivera nos va a hablar hoy, tanto en lo personal como comunidad, como negocio, o sea, como todo. Así que por estos 30 minutos, vamos a ver, doctor Rivera, cuéntenos. Bueno, ya pues como estaban mencionando, ¿no? Ya estamos casi a 3 años del embate del huracán María, ¿no? Que obviamente pues resaltó pues las deficiencias que había en los sistemas en Puerto Rico, ¿no? Que obviamente, imagínese usted con el calor que está haciendo ahora mismo, que hubo gente que estuvieron hasta un año Ay, Dios sin mío, sí. electricidad, sufriendo de calores, mosquitos, la falta de agua, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues las consecuencias, ¿no? Que han surgido después de ese embate, ¿no? Del número de muertes, el papel que jugó la ciudad de Orlando y la comunidad de Florida Central en la recuperación del huracán María para muchos que tuvieron que pues, salir de emergencia, ¿no? A estas áreas, algunos que han decidido quedarse, algunos que se quedaron por un rato y volvieron. Y obviamente nadie anticipaba pues lo que ha pasado después de esa tormenta, ¿no? Obviamente un verano del 2019 donde hubo una discordia con el gobierno y la respuesta al huracán María que culminó pues con el reemplazo del gobernador. Obviamente este año en el 2020 comenzamos con las noticias de los terremotos en la área suroeste de Puerto Rico que continúa hasta ahora y es una nueva realidad que Así Puerto es. Rico no tenía que afrontar por mucho tiempo, ¿no? Y obviamente pues la pandemia, ¿no? Que nos cae dentro de todo eso y los embates de los cambios climatológicos, ¿no? Antes de Puerto Rico continúa sufriendo una sequía increíble también, ¿no? Y hay unas fluctuaciones en estos eventos climatológicos extremos, ¿no? Que estamos viendo que está sucediendo también en California, en Oregon, lamentablemente hoy mismo aquí en Florida, Aquí en la Florida, en Pensacola. están sufriendo el empate del huracán Sally que está Dale. ocurriendo. Así que esto es algo que pues, como que Puerto Rico fue el primero que enfrentó esto, pero desde hace 3 años estamos viendo que ese embate continúa. Y obviamente es que vamos a hacer nosotros a nivel individual, a nivel de comunidad, a nivel de gobierno, que vamos a hacer, ¿no? Con esta realidad que está un poquito distinta, ¿no? Yo creo que si la pandemia nos ha dado una lección es que pues tenemos que afrontar estas realidades y cómo vamos a ajustarnos a estas realidades, ¿no? Es que definitivamente
sea crisis, sean sistemas climatológicos y demás, todo trastoca la vida de los seres humanos. Así que no podemos decir que a lo mejor aquella lo hizo, esta no lo hizo, no, 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 todas nos trastocan en distintos niveles. No, definitivamente. Y obviamente, ¿no? Ya cuando Puerto Rico estaba logrando cierto grado de normalidad, o sea, pasó todo lo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Pero tenemos que ver la importancia que ha logrado todo esto, especialmente que lo vemos ahora mismo con las campañas presidenciales, ¿no? Que están haciendo un esfuerzo intencional de captivar el voto puertorriqueño, especialmente aquí en el estado de la Florida, y ambos partidos están haciendo plataformas, ¿no? Que tenemos el potencial de un poder electoral político que puede ser que puede beneficiar no solamente a la comunidad aquí en la Florida Central, pero también la comunidad en Puerto Rico. Yo creo que eso es algo que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Y obviamente, si no ha llenado el censo, por favor, el censo. Sí, que hasta el 30 de septiembre, o sea. Si no se ha registrado a votar, tenemos hasta octubre 5, que es donde cierran los libros. Esté pendiente, hay muchas plataformas donde usted puede encontrar información, si está registrado a votar, dónde va a votar, si puede votar por correo, dónde está el voto que puede ir a las urnas un poco más temprano. ¿No? Así que infórmese, la información está ahí y obviamente, por eso digo el potencial, ¿no? Podemos tener los números, somos 1.1 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas aquí en la Florida, pero si no ejercemos ese derecho al voto, no va a significar nada, ¿no? Y claro está, tú estás hablando sobre puertorriqueños, sobre 1 millón, pero ¿cómo hemos visto que los distintos partidos políticos están, como yo digo, enfilando sus cañones a los hispanos, a los latinos? Así que no importa si usted es puertorriqueño, si, o sea, mexicano, lo importante es que vaya, salga y vote, ejerza su derecho al voto y como yo siempre digo, edúquese antes de votar, pero edúquese correctamente, no vaya con el vecino, no vaya con el familiar, usted visite las plataformas de cada uno de los partidos políticos y vote por el que usted entienda que es mejor. Esto no es para solamente decirle puertorriqueños voten porque ustedes son americanos la vez, no, 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 no. Usted vaya y vote, si usted tiene el derecho a votar aquí en Estados Unidos, hágalo en noviembre. No, y definitivamente, y pues y viendo el crecimiento profesional, poblacional hispano, ¿no? Que tenemos muchos nuevos electores, ¿no? Que también que se tienen que educar, así que darle esa plataforma a todos los... Y obviamente estamos en el mes de la hispanidad, que estamos celebrando de septiembre 15 a octubre 15 también. Muchas felicidades a todos esos grupos hispanos, latinos, que están por ahí, que nos están escuchando, ¿no? Regresando a pues, este impacto del huracán María, no solo político, pero también en el entorno económico, ¿no? Donde recientemente pues se está acelerando el proceso de reconstrucción en muchos de los fondos asignados del gobierno federal, que eso también va a dar mucha oportunidad, por lo menos, de crear empleo, especialmente en estos tiempos tan difíciles que tenemos ahora con la pandemia. Así que todavía existe mucha oportunidad en Puerto Rico, ¿no? De utilizar esos fondos y que va a crear oportunidades en distintos tipos de proyectos de construcción y de recuperación a los embates del huracán María. Así que todavía quedan muchas oportunidades, ¿no? De lo que está pasando en Puerto Rico y también esta discusión de cómo acá en la Florida Central también podemos ayudar un poco a ese beneficio. Una de las cosas, pues, uno de las obviamente de las preocupaciones no es el embate de la pandemia, ¿no? Con el de todo. Y estamos viendo de que en cierta manera pues tenemos que prestar atención de cómo los efectos
que se multiplican, ¿no? Realmente, pues nadie anticipaba, yo dudo que nadie anticipaba en el caso de Puerto Rico, ¿no? De que iba a haber un huracán o a haber una, un cierto tipo de protesta gubernamental, seguido de un terremoto, seguido de una sequía, seguido de una pandemia, ¿no? Pero tenemos que ver, ¿no? La importancia de tener esos recursos no establecidos, ¿no? Y que las comunidades estén listas para afrontar este tipo de situación, ¿no? Y que remotamente no podemos removernos de que no ocurra, que está ocurriendo en muchas comunidades aquí en Estados Unidos, ¿no? Y eso es parte de que te quería compartir también a ti con la audiencia de pues un nuevo estudio que estamos teniendo aquí en el Puerto Rico Research Hub, que estamos viendo cómo las comunidades que reciben a personas que se tienen que mover después de un desastre, cómo las comunidades estaban listas, ¿no? Para recibirlos, ¿no? Pues tenemos la dicha, pues que estamos trabajando con otros grupos en Texas que están analizando qué pasó con los residentes de Luisiana que se tuvieron que mudar a Houston después del huracán Katrina, que ya van 15 años del huracán Katrina. Y todavía vemos los efectos del huracán Katrina en Luisiana, ¿no? Que a veces cuando pensamos recuperación de desastre creemos que es un meses o algo así, ¿no? Tanto la recuperación en Puerto Rico, ¿no? Que los estimados de este principio decían que iban a ser a más de 10 años y si la experiencia nos sirve, puede ser que mal, ¿no? Obviamente en el estudio también estamos viendo aquí mi capacidad como investigador, pues estamos haciendo el site aquí en Orlando, que estamos investigando las personas que se mudaron a los condados de Orange, Osceola, después del huracán María, y tenemos otro área de estudio que es en Luisiana, en unas comunidades que se han tenido que desplazar por el crecimiento de las marejadas y el sea rise, y una comunidad que ahora mismo está pasando por ese proceso. Y ya que estoy hablando de estudio y la atención, ¿no? Básicamente estamos comenzando el estudio y una de las primeras cosas que estamos haciendo es haciendo unos grupos focales, unas entrevistas, ¿no? Y básicamente si quieren participar se pueden comunicar directamente conmigo al 407-823-6235 y le podemos dar más información sobre el estudio si desean participar, ¿no? Y estamos buscando esas mismas personas, ¿no? Personas que se mudaron de Puerto Rico después del huracán María y que vinieron aquí a los condados de Orange o Osceola. Así que estamos haciendo esto en las próximas semanas, así que si quieren participar o conocen de alguien que pueda participar en el estudio, nos dejan saber, me pueden dar una llamada o me pueden... ¿Al 407? 407-823-6235. 6235. Ok, aquí está en pantalla. O directamente a mi correo electrónico fernando.rivera@ucf.edu. Ok, perfecto. Pues continúa. Eso es para todas las personas que quieran ser parte de este estudio. Claro está, han tenido que ser personas que pasaron el huracán María y a raíz del huracán María entonces se mudaron a los Estados Unidos. No, y obviamente, definitivamente. Y entonces también estamos viendo uno de los enfoques de este estudio es lo que aprendamos, ¿no? Cómo podemos cambiar eso a política pública. Y aquí tenemos un estudio, tenemos comparaciones y todo eso. Estamos trabajando con firmas de política pública, ¿no? Para ver cómo las comunidades pueden afrontar este tipo de cosas, ¿no? Y como estamos viendo, ¿no? Los desastres que están ocurriendo ahora mismo va a crear un desplazo de población, ¿no? Que tenemos el caso de Puerto Rico, pero lamentablemente seguimos viendo esa actividad, ¿no? De cómo esas comunidades no, si van a poder recuperarse, pero en lo que se recuperan, ¿qué otras comunidades que usualmente no pensamos como que, yo creo que nadie pensó aquí en la Florida que el huracán María iba a tener ese impacto que tuvo en la Florida, inclusive una tormenta que no afectó directamente al estado de la Florida, de cómo pues realmente la respuesta que tuvo el estado, definitivamente tuvimos que lidiar con ese tipo de cosas y cómo tuvimos la capacidad, ¿no?
dentro de todo eso. Entonces estamos viendo cómo fue esa capacidad, cuál fue lo positivo, cuál fue cosas que podemos mejorar dentro de todo eso. Así es, excelente. Y creo que está lo que vivieron los puertorriqueños en el huracán María fue un impacto fuerte, no solamente para la isla, sino para ellos. Y cuánto más es que tú de la noche a la mañana literalmente tienes que recoger tus cosas por las razones que sea y tienes que mudarte a otro país sin haberlo pensado, porque hay personas que se han mudado acá y claro está, uno hace un estudio, uno evalúa los pros, los contras, pero con tiempo, con detenimiento. Pero tenemos personas que se tuvieron que mudar acá literalmente con lo que tenían puesto de hoy para mañana. No, definitivamente, y vemos que pues las personas que tenían pues por lo menos acceso a capital social, ¿no? De que tenían familia en la Florida o tenían cierto tipo de ahorros o cierto tipo de cosas, pues pudieron absorber pues el embate de la tormenta, ¿no? Y sabemos, o sea, los números que han salido, ¿no? Es que muchas personas después vimos como un crecimiento poblacional, ¿no? Los primeros meses después del huracán María, pero eventualmente eso se normalizó, que es básicamente una dicha de editar una revista académica, ¿no? Donde ese era el tema, la población de Puerto Rico antes y después del huracán María. Y básicamente pues nos dicen pues que ese fue el fenómeno, ¿no? De que hubo mucho éxodo inmediatamente después de la tormenta, pero que eventualmente se estabilizó. Sí, porque de hecho entiendo a lo mejor que muchas de las personas que recogieron y nos vamos de hoy para mañana, muchas de ellas han tenido que regresar y eso son cosas que ustedes también están viendo en los estudios que han realizado. Bueno, sí, estamos viendo ahora específicamente, ¿no? Luego de, pues, del embate de la de la pandemia y pues del impacto que ha tenido en el mercado laboral en la zona de la Florida Central, ¿no? Que ha habido un impacto increíble a los sectores de hospitalidad y turismo, ¿no? Que son grandes empleadores, no simplemente de puertorriqueños, pero también de muchos hispanos y latinos, ¿no? O sea que todavía estamos viendo, ¿no? Que estamos pensando que la pandemia simplemente es, pues, Quédate en tu casa ya. Y esas ramificaciones van a continuar, ¿no? En el futuro, ¿no? Pero estamos viendo como que ha habido reportes, ¿no? De que hay como un incremento en el número de mudanzas de Florida a Puerto Rico, ¿no? Que básicamente a raíz de no encontrar un mercado laboral favorable, pues mucha gente está tomando la decisión, pues bueno, regresamos a la isla y pues pasamos la tormenta, vamos a decir, pasamos la tormenta por allá, que pasarla acá. Entonces es algo que estamos también viendo cercanamente a ver cómo podemos hacer. Yo creo que sí hay una gran lección del huracán María, ¿no? Que nos dio fue esa unidad entre la diáspora de Puerto Rico, especialmente la diáspora aquí en Florida y la comunidad de Puerto Rico, ¿no? Y que eventualmente, ¿no? Todo, como todo pasa, ¿no? Luego del enmarco de la emergencia, debatiendo o soltando esos lazos, pero yo creo que es importante seguir ese énfasis, ¿no? Y pues, en cierta manera, ha logrado cautivar la audiencia, la imaginación, no simplemente de los puertorriqueños y los latinos, pero como hablamos al principio, también de las campañas presidenciales que tenemos, ¿no? Que ha sido muy importante ver ese tipo de cosas, ¿no? Y especialmente, pues, el impacto del huracán María. Así es. Oiga, doctor Rivera, ¿y qué nos puede hablar del sector de los negocios? Porque tenemos personas que tenían negocios en Puerto Rico, se mueven acá, a lo mejor comienzan otra vez un negocio y demás, y a lo mejor a raíz de la pandemia deciden regresar. O sea, que estamos viendo también no solamente la mudanza de personas, sino la mudanza de negocios y a veces la apertura de negocios o el cierre de negocios en ambos lados. Y eso afecta también la economía. No, definitivamente. Y obviamente mucha gente que pues siguieron todos los procesos, hicieron su ahorro, hicieron sus cálculos de mercadeo, todo este tipo de cosas, abrieron sus negocios en marzo, la pandemia
pasó y obviamente pues tuvieron que recalibrar dentro de todo eso. Como decía al principio, todavía hay muchas oportunidades en términos de reconstrucción de Puerto Rico donde se pueden acceder esos fondos, ¿no? Hay muchos fondos de recuperación que usted puede buscar y puede como que imaginarse que de tener ciertas oportunidades de empleo y ciertas oportunidades también de inversión en Puerto Rico. Pero obviamente, ¿no? La pandemia pues ha creado unas situaciones muy particulares, ¿no? Especialmente a los dueños de pequeños negocios, ¿no? Que tenían, especialmente en el sector de restaurantes o servicio al turista, etcétera, etcétera, que han sido afectados severamente, ¿no? Y que pues ahora hay que anticipar cuál va a ser el cambio dentro de todo eso. Y todavía pues, y realmente, ¿no? Depende del área, ¿no? Dentro de todo eso, yo creo que es un área que ha sido muy, no quiero decir que se benefició, pero que ha resaltado, ¿no? En todo esto, el área de servicios de alimentación, ¿no? El mercado, todo este tipo de cosas, ¿no? Todavía es un sector que se ha mantenido súper fuerte. El sector de servicios por línea también ha sido muy fuerte. Los sectores de servicios de entrega de comida, ¿no? Han revolucionado todas las cosas que están pasando. Así que vemos que pues es un mundo donde también han cambiado la perspectiva de los negocios, ¿no? Así es. Y de la planificación dentro de todo eso. Y básicamente pues esa conversación, ¿no? De cómo anticipamos qué va a pasar en el futuro y de cómo no adaptamos a eso. Yo creo que cuando tuvimos la primera conversación sobre negocios, ¿no? Sí. Y COVID en marzo, una de las cosas que yo dije fue que tenemos que anticipar que esto no va a ser a corto plazo, ¿no? Así es. Hacer cosas de corto plazo, pero a largo plazo también hay que cambiar un poquito la mentalidad de cuáles son las empresas que van a perdurar, cuáles son las empresas que no van a perdurar dentro de todo esto y cómo podemos utilizar la tecnología, cómo podemos utilizar distintos tipos de cosas, ¿no? Que si usted tiene un negocio y nunca invirtió en su plataforma electrónica o en línea, pues ahora es tremendo tiempo, ¿no? Hágalo o se queda atrás. Exacto, entonces viendo todo eso y vemos que hay mucho, yo he visto mucho movimiento del sector económico en Puerto Rico, ¿no? Donde muchas tiendas en Puerto Rico han abierto sus tiendas online y hacen servicios a la comunidad. Hemos visto localmente como distintos tipos de entregas de comida latina, de productos latinos, usted lo puede hacer online. Y básicamente, pues, se ve que ha habido un cambio, ¿no? Y como que una respuesta a todo este tipo de cosas. Obviamente, ¿no? Todavía tenemos, o sea, deficiencias en el sistema de desempleo, la distribución de ayuda y todo ese tipo de cosas, pero hay que seguir innovando porque los retos son muy grandes, ¿no? Y aunque venga la vacuna, aunque tengamos los debates políticos, no sabemos lo que vaya a pasar en la elección, usted no se preocupe por eso porque usted no controla todo ese tipo de cosas. Así es. Cómo nos adaptamos a esas situaciones. Doctor Rivera, y luego que pasan estos fenómenos, estas crisis y demás, ¿usted entiende que las consecuencias siempre van a ser las mismas en los seres humanos, al igual que en los negocios, o hay un cambio diferente? Bueno, yo creo que estamos en un tiempo donde por muchos años los científicos nos habían advertido, ¿no? De que, señoras y señores, el calentamiento global es real, el cambio climatológico es real y puede ser que haya estas situaciones, ¿no? Lamentablemente, pues vemos cómo ha sido aquí la pandemia, el huracán, ¿no? Esas poblaciones que eran vulnerables antes del evento continúan siendo vulnerables después del evento. Entonces, ¿cómo recalibramos, no? ¿Cómo cambiamos esa fórmula, no? De que podamos darle las herramientas a todos y todas para que puedan lidiar con este tipo de situación. Yo creo que
ahora mismo si vemos lo que está pasando ahora mismo, el futuro llegó. Y ahora cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Así Eh, es. y que no nos sentamos en esta situación de que no me va a pasar a mí, ¿no? Ujú. Yo creo que una situación, todavía estamos en medio de la época de huracanes, eh, Ujú. así que no se sienta Sí, muy porque esto es cómodo. hasta noviembre, Dios nos cuide. Exacto, que no se mantenga muy cómodo de que no me va a pasar a mí, que si esto y lo otro, y vea dentro de todo este tipo de cosas. Yo creo que hay que tener esos planes establecidos, pero seguir empujando pues las ideas de cómo aprendemos de todo esto y cómo pues podemos salir hacia adelante, de que el evento natural no cree un desastre, ¿no? Así es. Porque obviamente pues tenemos que estar como repensar dónde Ujú. vivimos, cuál es nuestra relación con el medio ambiente, cuál es nuestra relación en términos de las políticas públicas que están establecidas, ¿no? Y que si le interesa o no le interesa, pues yo creo que el clima es algo básico, ¿no? Que afecta a todos, ¿no? Nos Así afecta es. tanto personalmente, afecta a los negocios, afecta a todo este tipo de cosas. Yo creo que esta es una gran oportunidad para tener ese cambio en perspectiva, Ujú. ¿no? Fuera de divisiones partidistas o ideológicas, yo creo que esta es una gran oportunidad de ver cómo manejamos esta incertidumbre y cómo vemos un futuro mejor. Claro, y como siempre he dicho, ser una persona optimista. Yo sé que a veces cuando la economía se trastoca, vienen muchas situaciones de preocupaciones, y eso a su vez redunda en muchas crisis que hemos visto a raíz de esta pandemia, que aunque es una pandemia de salud, pero se ha trastocado muchos otros sectores, tanto de manera individual como de negocio, y tenemos que estar bien al pendiente de eso. Sí, nos duele lo que está pasando, pero dentro de todo eso, cuando nos unimos, cuando pensamos un poco más allá, cómo dentro de aún esta situación lograr ya sea salir a flote, seguir hacia adelante, ayudar a mi vecino, ayudar a mi comunidad, eso es lo que todos debemos de pensar porque todos a nivel mundial nos hemos afectado al respecto. No, definitivamente, ¿no? Inclusive, ¿no? No podemos sentarnos y esperar que cambie algo, ¿no? A veces hay que forzar ese cambio, ¿no? Y lo podemos hacer de distintas etapas, ¿no? Puede ser su cambio individual en su familia o el cambio individual en su comunidad, o no, a nivel de llevar las plataformas a otro nivel, ¿no? Y pensar, pues mira, mi experiencia puede beneficiar a más, correr cargos electivos o cargos de liderazgo. Yo creo que eso necesitamos más y más en la comunidad y lo estamos viendo, ¿no? Es algo muy alentador, es el número de candidatos y candidatas que tenemos que están participando en el proceso, ¿no? De la comunidad hispana, y yo creo que eso es un adelanto, ¿no? En todo Claro. esto, y que es testimonio, ¿no? Del impacto positivo que estamos teniendo en esta comunidad. Así que en noviembre, mi gente, usted salga a votar, pero cerciórese de que lo puede hacer y que donde va a votar es donde realmente tiene que votar, porque a veces la gente piensa que el sistema es igual que en Puerto Rico y no es así. Tenemos que educar a nuestra comunidad de cómo votar, cómo es el proceso eleccionario. Ya pasaron unas primarias y demás. Ahora es cuestión, como yo digo, no son las grandes porque todas son importantes y grandes, pero faltan las de noviembre. Así que usted, a lo mejor la gente que dirá, mire, a mí no me interesa la política, no me interesa, oye, dele gracias a Dios que vivimos en una democracia, que usted tiene ese derecho de poder ir y votar, porque no en todos los lugares lo puede hacer. Así que si usted quiere hablar, tiene que votar. Si no vota, mire, no se queje, no se queje, porque eso lo lograron los que realmente fueron a las urnas y votaron. Así que les instamos en el día de hoy a que salga a votar, verifique si el colegio donde usted tiene que ir es el correcto, revise su tarjeta donde está la dirección suya de licencia, que sea el lugar correcto, o sea, edúquese para que no tenga sorpresas ese día. Y también recuerden el censo ahora mismo vence el 30 de septiembre, miren, y hoy es 17. Estamos básicamente a 13 días
de que eso ya finalice. Así que por favor, si usted quiere un mejor futuro para usted, para sus hijos y para los que lleguen aquí a Estados Unidos, haga el censo. Ahí no le van a estar pidiendo su estatus de inmigración para nada. Usted llene el censo porque es muy importante. De ahí se va a saber si hay que construir más escuelas, dónde hay que construirlas, hospitales. O sea, eso es la media para de aquí a 10 años la gente sepa dónde realmente hay ese crecimiento. No, definitivamente. Vaya a votar, hay mucha información sobre dónde ir a votar, así que hágalo, y el censo es esencial, ¿no? Y yo como investigador, mucha de la información que yo comparto aquí con ustedes viene de los esfuerzos del censo, así que es muy importante porque esos números nos dicen cuáles son las necesidades que tenemos en la comunidad, los crecimientos poblacionales, definir los congresos, los distritos congresionales, las escuelas, etcétera, etcétera. Así que es súper importante que lleve eso. Y es sencillo, son 5 preguntas, no le toma más de 5 minutos. Y es básicamente... Y en español. Y ahí en español No le da también. el clic para que se lo haga en español. No, definitivamente. Así que es algo fácil que puede tener mucho impacto. Y bueno, claro está para todas aquellas personas que llegaron de María ya hace 3 años. Recuerde, si usted quiere ser partícipe de este estudio que el doctor Fernando Rivera de UCF está realizando, simple y sencillamente se puede conectar ya sea vía email o vía teléfono con el doctor Rivera al 407-823-6235. 407-823-6235 o al correo electrónico fernando.rivera@ucf.edu. Mire, y si a lo mejor usted no vino de Puerto Rico a raíz del huracán María, pero conoce a alguien o tiene algún empleado, mire, háblele de esta oportunidad porque con información con esta que va a estar recibiendo el doctor Rivera, mire, se logran cosas que usted ni se pueda imaginar. Así que los invito a que se conecten con el doctor Rivera y sean parte de este estudio que es totalmente anónimo, ¿correcto, doctor? Eso es así. Bueno, es confidencial, obviamente, pero protegemos la confidencialidad y como un regalito le estamos dando si completa la entrevista, le damos $35 en una tarjeta de regalos del supermercado Publix. Así que oh, wow, mira qué rico. no le estamos diciendo que le estamos pues dando un incentivo para realmente agradecer el tiempo que toma hablando con nosotros. ¿Y cuánto tiempo toma eso? Es 1 hora, hora y media. Okay. Riquísimo, riquísimo. Y mire, usted está 35 minutos ahí, pero hablar con el doctor Rivera es espectacular. Así que no se cohíba, no piense en que la gente dirá, y usted sea lo más sincero posible, porque los estudios funcionan cuando usted va con la sinceridad. No venga con embuste, no venga a maquillar nada, usted sea sincero. Por algo, los estudios son confidenciales. Eso es así. Bueno, pues nada, pues algo más que tenga que decir antes de finalizar, doctor Rivera. Bueno, feliz feliz mes de la hispanidad. De la hispanidad, correcto. Así que yo creo que en todo esto, pues, celebrar los grandes logros, ¿no? Que nuestra comunidad y el impacto positivo que estamos teniendo, ¿no? Dentro de todo eso. Así, y muchas celebraciones de independencia de distintos países latinoamericanos, etcétera, etcétera. Continuamos trabajando unidos y celebremos, ¿no? Este es nuestro turno de celebrar esas grandes contribuciones y música, comida, cultura, ciencia, todas esas cosas positivas que damos Cada aquí. cultura tiene, porque todas las culturas son maravillosas. Ayer, aunque Dios mío, de manera virtual, jamás pensé ir a una gala de Casa de México de manera virtual, pero nos enriquecemos cuando conocemos otras culturas, crecemos como seres humanos. A lo mejor donde usted vivía no tenía la oportunidad de rodearse de tantas culturas y enriquecerse. Aquí en Estados Unidos es uno de los lugares que podemos hacerlo. Y si usted está donde esté, mire, usted conéctese a través de las redes sociales y allí
de verdad que cuando uno aprende de otros, ese conocimiento nadie se los va a quitar. Así que todos tenemos algo hermoso que dar. Hay en todos los países, hay sus situaciones, no hay un mundo mejor, porque mire, ese mundo mejor está allá arriba y los que se han ido no han regresado. Así que usted disfrute lo que tenga aquí con nuestra comunidad hispana, los amamos a todos y continuemos viendo qué es lo que está pasando aquí en Estados Unidos en este mes de la hispanidad. Así que gracias, doctor Rivera. Conéctense por ahí también con SOS Urbander, que ellos tienen también un estudio, como una película del huracán, un documental del documental María. Así que busquen las redes sociales, busquen Haciendo Negocio para que se conecte y vea, porque sí, el huracán pasó, nos levantamos, se levantó todo el mundo, pero también hay unas secuelas y en todos los lugares hay que trabajar con eso. Pero lo importante es que estemos firmes, que seamos optimistas y sigamos hacia adelante y que nada nos derrumbe. Así que muchísimas gracias, doctor Rivera, Gracias. intervención en el día de hoy. Y bueno, bendiciones a todos, que tengan una linda semana y nos vemos mañana viernes, donde vamos a tocar el tema del Alzheimer, porque miren, este es el mes del Alzheimer, así que es una enfermedad un poco difícil, dolorosa, que muchos pasamos por ello, otros pasaron, otros no sabemos si van a pasar, pero que tenemos que educarnos y a raíz de esta situación del COVID, muchas cosas han pasado con estos pacientes. Así que nos vemos mañana con Carlos Pérez y el Alzheimer. Así que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor Rivera. Hasta luego. Bye bye.